Un día, Lucchesi comenzó a participar de la religión ocultista afro-brasilera. Notó que luego de pagar sacrificios de animales y al sacerdote, su negocio crecía, y cuanto más avanzaba en ese culto, más rico se volvía. Pero cuando le dijeron que si quería seguir creciendo, debía sacrificar a su hijo, escapó de la religión aún bajo la amenaza de perderlo todo. Y así fue. Perdió todo y no tenía qué comer mientras se preguntaba si habría otro bando en el ámbito espiritual. Ese mismo día, alguien le ofreció estudiar la Biblia y poco después él y toda su familia se bautizaron y comenzaron un pequeño negocio. En el video de hoy hablaremos sobre Acaz y veremos cómo las ofrendas y la dadivosidad no siempre son buenas si se tiene al receptor equivocado. ¡Comencemos! Acaz, rey de Judá, era alguien muy religioso que invirtió mucho en dar sacrificios y quemar incienso para los dioses paganos. Quería agradarlos tanto que incluso llegó a sacrificar a su propio hijo. Pero esto solo lo llevó a perder la protección especial de Dios y entonces a ser atacado por el rey de Siria e Israel. Aún así, Dios le dijo a través del profeta Isaías que confiara en él, que él podría librarlo, e incluso lo invitó a pedir una señal, la que fuera, con tal de ayudarlo a creer. ¿Alguna vez rechazaste la invitación de Dios de probarlo? Acaz rechazó esta invitación. Dijo que no probaría a Dios. En lugar de eso, despojó el templo de Dios, su palacio y la casa de los príncipes para pagar la protección del rey de Asiria. Los asirios lo ayudaron a vencer a Siria, pero luego se volvieron en su contra. En medio de este problema, Acaz decide hacer sacrificios a los dioses sirios, creyendo que podrían ayudarlo. Cuanto más se metía en problemas, más infiel era a Dios. Terminó destrozando los artículos del templo de Dios, cerrando las puertas del templo e irrumpiendo los servicios que todavía se realizaban allí. Finalmente, murió a los 36 años, siendo odiado por su pueblo. Esta historia nos muestra las siguientes lecciones. Primero, Acaz era una persona extremadamente dadivosa cuando se trataba de buscar la protección de los ídolos y finalmente de los demonios. Algunas personas buscan la protección de los espíritus porque estos no van a pedirles que lleven una vida más santa. Pero como muestra la historia de Acaz y muchas otras, al final terminan empeorando la situación. Por otro lado, como cristianos, dar el diezmo y la ofrenda como pago para recibir la protección de Dios no es bíblico. Dar el diezmo y la ofrenda es reconocer que Dios fue quien primero nos dio bendiciones y protección. Es mostrar agradecimiento por lo que Él ya nos proveyó. Segunda lección. Escuchar a los profetas. Acaz rechazó el mensaje de Isaías y si ya no escuchaba ni al profeta, ¿qué más podría hacer Dios para salvarlo? Jesús dijo: si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Tengamos cuidado de escuchar los mensajes de los profetas de Dios. Tercera lección. Dios invitó a que Acaz lo probara, pero él lo rechazó. No probaría la paciencia de Dios, pero rechazar esta invitación cuando Él es quien nos invita a hacerlo, es rechazar a Dios mismo y cerrar las puertas de la fe. ¿No corremos alguna vez el riesgo de ignorar a los profetas y rechazar la invitación de probar a Dios? Por ejemplo, Dios dice en Malaquías 3:10, traigan su diezmo al tesoro del templo, pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Volviendo a la historia de Acaz, ¿qué lo movió a sacrificar a su propio hijo? En algunas religiones, tú tienes que pagar o sufrir para agradar a los espíritus. Cuanto más pagas o sufres, más obtienes a cambio. Acaz estaba rodeado de amenazas y por eso dio la ofrenda más valiosa que tenía, su propio hijo. Siglos antes, a Abraham se le pidió que sacrificara a su propio hijo, pero cuando estaba por bajar el cuchillo, una voz del cielo lo detuvo. Dios había provisto un sustituto, la ofrenda más costosa de Dios, su propio hijo. Gracias a eso, nadie necesita sacrificar a su hijo para ganar el favor de Dios. La Biblia nos muestra que no necesitamos pagar para que Él nos acepte. En realidad es al revés. Nosotros somos los que tenemos que aceptar la ofrenda de Dios, Jesús. Si confiesas tus pecados sin importar tu pasado o tu culpa y crees que Dios acepta la ofrenda de Jesús por ti, Él te perdona y te conviertes en su hijo.
Como resultado, las ofrendas son un requisito que viene luego de las bendiciones de Dios. Nos recuerda que las ofrendas son solo posibles por la muerte de Jesús, la ofrenda más costosa, quien al cargar nuestros pecados y morir, nos abrió las puertas para recibir todas las bendiciones. Acaz dio sin parar antes de recibir las bendiciones y fue arruinado por los demonios. Dios no necesita que lo sobornemos. Dar el diezmo o la ofrenda es reconocer que Él nos dio primero y confiar en que lo seguirá haciendo. ¿Alguna vez aceptaste la invitación de probar a Dios? Y más aún, ¿ya aceptaste la ofrenda más costosa de Dios? Recuerda, pon a Dios en primer lugar y verás sus maravillas. Nos vemos en el próximo video de Lección GP.